Mi papá siempre decía, al pensar mal, muchas veces se adivina. Más bien no cuando exageramos, como es el tema que vamos a tratar hoy con ustedes acerca del delirio del fraude. Bienvenidos, queridos amigos de Contraste RD, a un nuevo episodio de Polidialéctica especial, como siempre, con un invitado de lujo, nuestro querido amigo Ramón Galán, quien es economista y director de un centro de pensamiento que les vamos a poner en los comentarios, ahí debajo en la descripción, que es un nuevo proyecto que está lanzando y pues les invitamos a apoyar e integrarse. Muchas gracias. Bienvenido, Ramón. Gracias, entre amigos. Un placer, de verdad que sí. Hoy vamos a hablar del tema del fraude. El delirio del fraude. Wow. Está como muy... Está caliente todavía. No, pero que delirio del fraude, la gente quizás no entienda. Hoy vamos a hablar básicamente del pataleo electoral. De los algoritmos y de esas los cosas. algoritmos. Wow. ¿Por qué la gente siempre dice que le hicieron fraude? Yo leía ahorita y ahora más con el tema de las encuestas. Ha dado mucha agua a beber a los partidos el tema de las encuestas porque todos los que perdieron dicen que hubo un macuteo raro. El que ganó no dice que ganó con poco. ¿Qué usted cree? ¿Por qué el político dominicano, o si es algo generalizado, tiende a patalear tanto? Es parte de la cultura política nacional, verdaderamente. Son cosas que pasan y pasa que cosan, como dicen por ahí. Y son elementos que a veces quizá nos crían, entendiendo que todo gira en nuestra contra y que las aspiraciones que nosotros tenemos, el único que impide o la única persona que impide que se logren o se materialicen, somos nosotros mismos. Cuando no es así, cuando hay una serie de elementos que cuando uno hace una encuesta, participa de una encuesta, uno tiene que saber que se va a perder o a ganar. La gente no entiende eso. No, la gente entiende que en todo se va a ganar. Sí, y no solamente en la encuesta, también en las primarias que fueron con votos en un municipio eso muy conocido. A que un partido importante de este país esté tan fortalecido como está hoy. Pero me gustaría hablar precisamente de qué son estos procesos desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico. O sea, hablamos de encuestas, pero mucha gente confunde encuestas, sondeo, a que yo voy con un micrófono en la calle, mire, ¿por quién usted va a votar? Y muy poca gente sabe que dependiendo de la pregunta que yo te haga, yo voy a obtener la respuesta que yo quiero escuchar. Claro. Y algo que está difuminado precisamente en la cultura política dominicana es que quien paga la encuesta es quien gana. Pero hay unos elementos que vamos a tratar de desmistificar en este programa. Claro. Efectivamente. Yo creo que eso también, la razón, debe haber una explicación social. Yo creo que a nosotros nos han marcado mucho los procesos que se han visto incidentados. Para nadie es un secreto que aquí hay una cultura de fraude. Entonces, cuando tú tienes un país, una cultura de fraude, entonces tú vives chivo. Claro. Porque aquí sabemos para lo que da el dominicano. Es decir, aquí las elecciones se definen el día de las votaciones. Pero nadie puede decir, estoy ganado, estoy perdido, porque aquí tenemos una política clientelar, el papeletazo, el que se fue la luz. Pero si te fijas... La logística. Hay muchas cosas. Si esperaste el día de las elecciones para entregar la logística, usted perdió. Eso es básico. Eso, cualquiera que está en el ámbito político. Esa es la palabra que más suena el día de las elecciones, la que más se escucha. ¿Y la logística? ¿Dónde está? Pero cuando se habla de fraude, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuándo me hacen el fraude? Si me hacen el fraude, como bien tú señalabas, por la cultura clientelar en el proceso de campaña, si me hacen el fraude en el día de las elecciones que de alguna manera entorpecen o obstaculizan el libre flujo, si me hacen el fraude en el conteo ya de los votos, si me hacen el fraude en la mesa, si me hacen el fraude en la transmisión de los votos a la Junta Central Electoral. Hay algo muy gracioso. Mencionaste un proceso que evidentemente marcó un antes y después
en la vida contemporánea de la República Dominicana a nivel político, y es que el partido hegemónico se dividió en dos, fruto de ese hecho o ese infortunio. El partido fortalecido, está fuerte. Un partido que duró 16 años y 20 de los últimos 24 en el poder. O sea, para nada despreciable, comparado obviamente con las dictaduras perfectas de México. Ahora, le costó el poder esa división. Ese Totalmente. partido. Ese delirio del fraude ha dejado consecuencias importantes. Yo no quiero opinar de si fue fraude, si no fue fraude, en qué bueno, momento ocurrió o el si fraude. fue verdad, porque puede ser que no fue un delirio. Ojo, yo sí voy a hacer un comentario pruebas. desde el punto de vista estadístico para que la gente quizá entienda un poquito mejor lo que sucedió en ese momento. ¿Qué pasa? El alegado fraude, que Muy bien, no se ha estudiado, eso se quedó ahí. Absolutamente nadie ha interpuesto una demanda. Yo no Nadie. soy abogado, yo lo que soy economista. Pero el alegado fraude sucedió en el momento de la transmisión de los votos. Es decir, ya la gente había votado, ya la gente estaba en las urnas, ¿verdad? Resguardadas y todo este tipo de cosas. Se supone que cada uno de los candidatos en las mesas electorales tenía sus delegados. Y en el proceso de transmisión, nosotros vimos en primera persona cómo había un candidato ganando hasta el 90% de los votos. Y luego la tendencia cambió. Déjenme hacer quizá una aclaración con el tema de la tendencia. Sucede y viene el caso que la distribución de la entrada de estos datos de los distintos mesas y colegios no fue de manera uniforme. Es decir, no fue, digamos, mira, va a entrar de manera aleatoria datos de Pedernales, datos de Santiago, datos de Santo Domingo. No fue así. Fue en función a primero en llegar, primero en salir, o primero en ser reportado. Es decir, nosotros vimos, en primer lugar, cómo aquellos centros, quizá con información más rápida de llegar, llámese los cascos urbanos, la información llegaba de manera inmediata, de manera expedita. O sea, nosotros vimos prácticamente el 100% del conteo del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, de Santiago, que son las grandes urbes y quienes acumulan la mayor cantidad de votos. ¿Qué pasa? Al final se quedó esas provincias del sur, donde los temas de conectividad precisamente son más complicados, donde también se empezó un poquito más tarde el proceso logístico el día de las elecciones para el montaje de las mesas, y por ende se cerró un poco más tarde. O sea, todavía en la fila... Ahí comienza la ahí yo manzana no de la sé, discordia. Ya, ahí yo y no ya sé. se estaban publicando supuestamente cuando... ¡Cuidado! O sea, seguían votando cuando se empezaban a publicar los primeros Nos están boletines. haciendo fraude. Claro, Comienza pero todos los tweets. el tema es que quien está en la fila, en un 50-50, ¿verdad? Porque al final tampoco fue que las elecciones giraron a un lado, no. Fue un proceso bastante reñido. En un 50-50 el que está en la fila puede ser tuyo o del contrario. Claro. Eso es válido. Ahora, sí hay una tendencia en la cultura política dominicana de que un 15% de la población vota por aquel que da la percepción de que va a ganar. Sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, no es lo mismo que yo te pregunte en una La batalla encuesta, de la percepción. hablando de las encuestas, ¿Cómo- ¿quién cómo tú que crees se que llama? va a ganar? La batalla de la Ese percepción. concepto, ¿lo aprendiste nuevo en España? No, ese Importado es de ese aquí. concepto. No lo había escuchado. Mira, por eso en las encuestas, en la Gallup y en todas las encuestas de reputación elevada, se hacen dos preguntas básicas. Una, ¿por quién usted va a votar? Que es su intención de voto. Y otra, muy diferente, ¿quién usted cree que va a ganar? La gente no le gusta votar por perdedores o posibles Absolutamente. perdedores. Mano, la gente hace cuenta del voto útil, el voto del que va a ganar. Eso es básico. Yo me lleno la boca de decir que en las elecciones en las que he participado, salvo 2 casos, y es porque iban atados a otros candidatos. ¿Cuáles son los casos? No. Diga nombre, aquí juegue. Yo voté por Farideh Raful Ok. en las elecciones de 2016 como diputada. Ajá. Y perdí con el candidato a senador en ese momento que lamentablemente no pudo quedar. Yo no voté por él, que conste en acta, pero no pude... Pero Porque había Pero estaba resultó unido. exitoso. Bueno, resulté exitoso con Farideh, pero perdí Con con el Farid. senador. Ah, ok. Ese fue una Farideh derrota para perdida. diputada. Claro. ¿Y quién era el senador en ese Alberto momento? Atala en ese momento. Ah, Alberto Atala. Y perdió, lamentablemente. No voté por él, voté solamente por Farideh. Yo no voté por sabía senador. que él había sido Sí, aspirante a en senador. 2016, claro que sí. Alega también que le hicieron fraude. Alega también. Todavía. Al día de hoy. Hace varios años, sí. Pero es interesante. Y perdió ahora el proceso. No. Bueno, perdió no, sino que. Decidieron no decidieron no una optar especie por de él. acuerdo. Sí. Ok. Entonces ahí viene el otro Estratégico. elemento del fraude estratégico.
O sea, cuando tú no publicas los resultados de la encuesta, Eso es terrible. tú das un espacio a los conspiranoicos sí. dominicanos, que somos muy creativos y más políticamente, cuando hablamos de esto, a que precisamente surja cualquier tipo de teoría o historia. Siempre hay reuniones ocultas donde los sobres y que llegue alguien de un maletín. O sea, quien ha estado quizá en esas reuniones... Fotos en los restaurantes. Bueno, te voy a decir algo. Aquí todos son familia en este país. Es una realidad. O sea, Yo lo aquí- vi, ellos se reunieron. y puede ser cierto que se hayan reunido, pero te voy a decir algo. ¿Qué diferencia yo reunirme a la vista pública de todo el mundo a Claro. reunirme en una casa privada, señor? Claro, O sea, claro. a veces la gente... Bueno, incluso en el tema ese que usted mencionaba del alegado fraude, se habla de... Cuidado, déjame ver para no ligar una cosa. Bueno, en todo ese entramado se habla como de lugares específicos en los que se hacían ciertas reuniones, no sé, para preparar todo el entramado. Sí, en la zona colonial se popularizó un lugar precisamente en que un candidato a alcalde visitó a otro, que, bueno, al financista de otro que estaba aspirando. Esas son teorías. Yo realmente no sé qué temas tienen en común esas Sí, dos no, personas. claro. No he visto otra reunión similar. Pero te reitero, al final son parte de la historia de la cultura política dominicana, que uno quizá, a menos de que directamente en el futuro puedan escribir sus memorias y no hagan como Balaguer, que dejó una página en blanco, uno quizá nunca se va a enterar lo que verdaderamente se habla en Eso esos sí. temas. Y quizá en Santo Domingo Este, que es la casa del fraude, se da mucha huelga de hambre. Pero es muy complicado. Se dan... Pero ¿y a quién es que tú le estás tirando puya? No, aquí Pero, estamos recordando casos de Menciona personas que... nombres, Bueno, aquí juégatela. vemos que Manuel Jiménez no sabe perder. Tiene delirio. Cada vez... Delirio de fraude. No necesariamente porque no sé el caso de Los- manera pero tú has visto real. varios casos de él. De manera real de si es cierto que le hicieron o no fraude. Lo que él alega es que el gobierno central no estaba con él en este caso. Bueno, en para este proceso apoyarle. pasado el que yo en cuarto lugar. O sea, fraude es si tú pierdes el segundo. Y Pero si todavía tú llegas de él cuarto, dice ya... que hubo un tema ahí. Ahí hay temas estructurales que quizá él debiera Ahora, revisar. algo quedó demostrado en este proceso interno de los partidos. Las encuestas son inefectivas. Totalmente. No fortalecen la democracia interna de los partidos. Debilitan el sistema de partidos. Yo creo que los partidos, y perdón que mencione tanto el término partido, deben repensar esta decisión y que en el próximo cuatrenio sea primarias. Yo Mira, considero cerradas, que cerradas. Bueno, no sé, esa es otra discusión, que sea cerrada, abierta. Tienen ambas su desventaja y ventaja, pero que sean primarias, porque las primarias, al ser controladas por la Junta Central Electoral, hay más forma de garantizar la democracia, evitar... Mira, las las encuestas encuestas las encuestas no son democráticas, señores. No, eso no O sea, es lamentablemente, democrático. como te dije al inicio, quien financia y depende del tipo de pregunta que tú hagas, tú tienes unos resultados Oh, por específicos. supuesto. Entonces, partiendo de eso, el proceso que todos los partidos, algunos incluso menos democráticos que otros, o sea, hubo un partido que no solamente se fueron encuestas, sino que cuando estaban el margen de error de un 5% y todo esto, ellos ponían en un papelito tu nombre, un papelito en blanco, y de los tres, ellos sacaban uno. Y así fue que sacaron a 2 candidatos de ese partido. Ay, Después tuvieron La bomba, que la recular, bomba. atención país. tuvieron que recular, y a las personas que perdieron, principalmente en el distrito circunscripción 1, las pusieron candidatos Ay, pero especiales. usted está hablando de un partido moral. Puede ser que sí, una dama muy distinguida, Y un esposa de un señor senador y un señor que Distinguido, con el reconocimiento social. Totalmente. Ah. Y ellos perdieron ese proceso. Cabe destacar, quedaron por debajo de las encuestas, ambos. Pero por el margen de error hicieron este proceso que yo les dije de una tómbola y sacaron el papelito Sí, como si fuera la pero lotería. La reserva, esas fueron las No, famosas Esas fueron las reservas. famosas reservas de Pero- encuestas a pero dedo. una reserva. Encuestas a dedo. Hubo una presión partidaria. Claro, social. Porque hubo Oye, yo no entiendo Pero esto. claro. Oye, cómo... En Santiago pasa igual Oye, con el oye, amigo cómo- José Torres, actual regidor. Oye, o sea, oye, cómo opera. Es una encuesta que es para medir la popularidad interna de esa persona a nivel del partido.
Entonces, la Junta Central Electoral no te deja invertir en aquellos elementos de publicidad que te van a hacer, porque está prohibido. No, según ellos. pero, Entonces, ¿cómo tú pero oye la calculas lógica. tu Estos popularidad? señores tienen una aceptación significativa y quedan fuera del proceso. No alcanzan. Pero son los mismos, la misma gente del partido que presionan para que a estos señores se le den esa candidatura. Y por la presión del partido es que el candidato y toda su maquinaria, su gente, deciden darle una de las plazas reservadas. Entonces yo me pregunto, ¿para qué entonces? ¿quiénes fueron que no seleccionaron a esa gente? Si al final el partido sí las quería. Bueno, te No voy a decir entiendo. algo. Ahí viene el punto que mencionamos al inicio. El que no patalea en República Dominicana, la cultura es que se queda afuera. Lo excluyen. Sí. O sea, usted tiene que ir al proceso en República Dominicana pensando en que va a ganar. Porque lamentablemente, si usted piensa en negociar, usted ya de entrada perdió. Porque aquí las cuotas, los espacios, y no estoy hablando de cuotas legales, estoy hablando de cuotas de yo pertenezco a tal equipo, yo pertenezco a tal grupo, yo tengo a tal gente apoyándome. Eso es una realidad fáctica de la política dominicana. A veces lo que nosotros alegamos como fraude es una imposición de un partido. Claro que sí. Punto. Entonces, en la historia política hay muchas cosas. O a veces alegamos como fraude de que alguien de mi equipo no votó por mí, que eso no tiene nada que ver con fraude. O sea, la gente por debajo de mí, que son de mi equipo, tuvieron otra dirección, no votaron por mí y al final los resultados fueron diferentes. Un O sea, delirio. todo... Por eso es que decimos un delirio del fraude. Ahora, Ramón, perdón. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo paliamos? ¿Cómo entramos en la psiqui? Porque algo psicológico, el delito del Sí, en fraude. la psiqui del político dominicano de que se vale perder. Y que, como dice un señor por ahí, en política no se pierde. Siempre se gana. Se acumula. El trabajo político se acumula. ¿Cómo cambiamos esa cultura de delirio del fraude a una cultura de reconocimiento? Yo quiero ver un político que diga, reconocemos que no alegue fraude, simplemente que tenga la valentía de decir, perdimos, pero seguimos luchando por el bienestar de la sociedad. Muy fácil, dominicana. fortaleciendo Y el las partido. instituciones. Y el partido. Fortaleciendo las instituciones, velando porque la ciudadanía se involucre en los procesos. Miren, el rol que instituciones como Participación Ciudadana, que tiene una misión de observación electoral, y otras organizaciones de la sociedad civil que velan precisamente por la transparencia de esos procesos. La misma Junta Central Electoral, publicando de manera inmediata los resultados, no dando espacio a, bueno, se reunieron. Porque en la cultura dominicana hay un conjunto de hechos muy puntuales que lamentablemente nos han marcado. No han marcado. O sea, aquí de repente estaba un viejo, sabio, ciego, presidente por debajo en las elecciones, se fue la luz, llegó el ejército y amanecieron no solamente con el viejo arriba, sino todos los senadores que tenía perdido también arriba. Entonces, son elementos que lamentablemente con el tiempo y con el fortalecimiento institucional de aquello que garantice la transparencia, es que nosotros vamos a lograr precisamente una cultura dominicana diferente y que los jóvenes nos involucremos con ideas nuevas. Que promovamos el debate, que no nos quedemos simplemente en la politiquería, sino que practiquemos con hechos ideas nuevas. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que usted lo ha dicho todo. Yo quiero que acabemos con una dinámica. Esto no estaba en el guión. Pero aquí no andamos con guión. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a mencionar un político y ustedes me van a decir si tiene delirio del fraude o si ha cometido delirio del fraude o no. ¿Se atreven? Sí, sí, claro. Estamos todos aquí. Bien. Así uno. Comenzamos. Leonel Fernández, ¿tiene o ha tenido delirio del fraude? Sí. No. Danilo Medina, ¿tiene o tuvo delirio del fraude? Recuerden que Danilo fue el candidato en el 2000... Él tiene delirio de persecución. Mira a sus hermanos. ¿Dónde están? Corona. No. Entiendo que no. Miguel Vargas, ¿tiene delirio del fraude? Él no marca. No hay forma. Vamos a ver. Luis Abinader, delirio del fraude. El que está ganado no pelea. Cuidado. ¿Tuvo o ha tenido?
Hipólito Mejía, ¿tiene o tuvo delirio del fraude? Tampoco. Abel Martínez, ¿tuvo o ha tenido delirio del fraude? Recuerden que él ha sido diputado, alcalde, tuvo posiciones. No ¿Cómo tiene no? argumento para decir que le han hecho fraude. No Entonces, tiene, porque siempre ha ganado. Siempre ha ganado. Vamos a ver, ¿qué Hasta ahora. otro? ¿Qué otro político tiene delirio del fraude? Guillermo Moreno, ¿tiene o ha tenido delirio del fraude? en su casa le pueden hacer fraude. Yo no estoy seguro del voto. Pero, Eso- de su no, pero ¿tiene o ha tenido delirio del fraude? Totalmente. Yo creo que él ha hecho algunas comparecencias. ¿Sí o no? ¿Tiene o ha tenido delirio del fraude? Ha tenido. Cuando tenido. tú no pasas tiene, del ha 1%, tenido. cuando tú no pasas del 1%, No es tiene, pero ha difícil tenido. el asunto. Y por último, y por eso no menos importante, Julio Romero. ¿Tiene o ha tenido? Él me tiene dañó la otros dinámica, problemas. así que no, ya yo no puedo continuar. Yo lo voy a dejar que él despide este programa porque ya no tiene sentido. Pero si algo nos queda claro, señores, es que es necesario fortalecer el sistema de partidos, fortalecer el debate. Me gusta que estamos en una época en que cada vez la participación de los políticos en debates es mucho más activa y que los jóvenes, como decía Ramón, que están incursionando en el mundo de la política, pasen de la politiquería barata, que es la que te empaña la vista y te empaña la mente y no te deja ver que la política es mucho más que ganar unas elecciones. La política es aportar a tu país. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. De verdad, gracias a Corona también por su valioso aporte. Otro invitado. Otro invitado, porque ahora él se comporta como un invitado. Señores, gracias a ustedes por estar aquí, por quedarse hasta este momento con nosotros. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, marcar la campanita para que le lleguen sus videos siempre, inmediatamente la notificación, darle like y dejarnos un hermoso o contradictorio comentario en la caja de comentarios. Spotify, no olvide escucharlo también a los que son amantes de los podcasts, seguirnos en Instagram, Facebook y todas las redes sociales de Contraste y por supuesto unirse a la comunidad también para que comportamos un poco más de cerca. Esto es Contraste, donde la realidad Es comparada. hasta la próxima.